Cuando hablamos de Judas Iscariote, casi solo nos referimos a él como el traidor. Sin embargo, hay algunos otros pecados en Judas que los hemos pasado desapercibidos. Hoy me quiero detener en ellos, específicamente en 3. Y curiosamente, cada uno de estos pecados los hemos visto el lunes, el martes y hoy miércoles santo. Primer pecado, el de la mentira. Lo veíamos el lunes santo. Jesús está en Betania y ahí María derrama en los pies de Jesús un perfume muy fino y muy costoso. Ante esto, la reacción de Judas es: ¿por qué no hemos vendido este perfume en 300 denarios y le hemos entregado el dinero a los pobres? Y añade el evangelista: esto no lo dijo porque le interesaran los pobres, sino porque era un ladrón. Es decir, Judas aquí está intentando engañar a los que le escuchan e incluso intentando engañar al propio Jesús, pero en realidad es un mentiroso. No le interesan los pobres, no le interesa hacer el bien, pero quiere aparentar algo que no es. Primer pecado de Judas, mentiroso. El segundo pecado lo veíamos ayer, martes santo. Está Jesús en la última cena con sus discípulos y les dice: uno de ustedes me va a traicionar. Entonces le preguntan: Señor, ¿quién es? Y Jesús les responde: aquel a quien dé el bocado que voy a mojar, ese es. Y mojando el bocado se lo dio a Judas Iscariote. Y miren qué fuerte. Y entonces tras el bocado entró en él Satanás. A mí esto me parece un texto muy fuerte. ¿Por qué dice que entró en él Satanás? Si acaba de estar compartiendo la mesa con Jesús. Vamos a decirlo en términos modernos. Primero, Jesús ha dicho: este pan, esto es mi cuerpo. Este vino, esta es mi sangre. Entonces, esta cena es la institución de la Eucaristía. En términos modernos pudiéramos decir: Judas ha estado en el banquete eucarístico, ha estado en la mesa con Jesús y ha comulgado el cuerpo de Cristo estando en pecado grave. ¿Por qué decimos que estaba en pecado grave? Porque él ya había traicionado a Jesús, ya lo había vendido. Y al menos en los evangelios no se nos muestra un acto de arrepentimiento de parte de Judas. Es decir, que está compartiendo esta cena con Jesús, pero no se había arrepentido. Está comulgando el cuerpo de Cristo en pecado grave. San Pablo lo va a decir en una de sus cartas: el que coma y beba el cuerpo y la sangre de Cristo en pecado grave, come y bebe su propia condenación. Y esto es lo que está haciendo Judas, y por eso tiene sentido este texto. Después de haber probado este pan, entró en él Satanás. Segundo pecado de Judas, gravísimo: comulga el cuerpo de Cristo no estando en gracia. Y el tercer pecado de Judas lo vemos este día, miércoles santo. Mateo capítulo 26 del 14 al 25. Igual, están en la última cena y les dice Jesús: uno de ustedes me va a traicionar. Y entonces aquí cada uno de los discípulos comienza a decirle a Jesús: ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Y el último que pregunta es Judas: ¿seré yo, Maestro? Judas ya sabía que había traicionado a Jesús. Él ya sabía que era el traidor, ya lo había vendido. Pero como los otros están diciendo: ¿seré yo, Señor?, entonces él está fingiendo ser bueno. Eso se le llama cinismo, eso se le llama hipocresía. Él ya sabía que era el traidor, pero intenta parecer bueno ante Jesús. ¿Seré yo, Maestro? Tercer pecado de Judas, muy grave, el cinismo. ¿Qué es el cinismo? Es la actitud de la persona que miente con descaro. Y eso es lo que está haciendo Judas. Él sabía que era el traidor y le pregunta a Jesús: ¿seré yo, Maestro? Hipocresía y cinismo de parte de Judas. Estos pecados, la mentira, el comulgar en pecado grave, la hipocresía y el cinismo,
es lo que llevan a Judas a traicionar a Jesús, a no arrepentirse de todo eso que ha hecho y caer pues en la desesperación. Esto nos lleva también a meditar algo muy importante. Hay que tener cuidado con esos descuidos que tenemos en nuestra vida espiritual. A veces decimos, es que es un pecadito pequeño, no pasa nada. Pero es que cuando nos acomodamos en ese pecadito, ese va llamando otros pecados. ¿Cómo comenzó la caída de Judas? Comenzó con un descuido de la lengua, cuando fue a dialogar con los sumos sacerdotes. Posteriormente, como hemos visto, el lunes santo se convierte en un mentiroso. Luego termina comulgando en pecado grave. Esto lo convierte en un cínico y en un hipócrita. Y todos estos pecados hacen de Judas el traidor. Por eso, queridas hermanas y hermanos, mucho cuidado con esas mentiritas que decimos, no pasa nada, son mentiras piadosas. El punto es que nos vamos acostumbrando a mentir y luego toda nuestra vida se convierte en una mentira. El segundo pecado, mucho más grave, comulgar en pecado grave. Hay muchos que dicen, padre, es que yo sentía la necesidad, es que yo quería comulgar y entonces no me aguanté y pasé. Mucho cuidado, por supuesto la Eucaristía es el pan vivo bajado del cielo y es Jesús quien ha dicho, el que coma de este pan vivirá para siempre. Pero si estamos en pecado grave no nos acerquemos a comulgar, porque algo tan santo va a llegar a nuestra alma que no está preparada. No caigamos en el error de Judas, comulgar estando en pecado grave. A Jesús lo recibimos, pero lo recibimos en gracia. Es decir, con esa actitud de arrepentimiento, con esa actitud de limpieza y de pureza interior. Y el tercer pecado, el cinismo, la hipocresía, cuando no le damos espacio a Dios y pretendemos parecer buenos ante Él y ante los demás. Esto poco a poco va llevándonos a la muerte espiritual. Que el Señor nos conceda una auténtica conversión y que jamás nos acomodemos al pecado, ni el más grave, pero tampoco el más pequeño. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre Santo.